¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Una vez más acá reunidos en nuestra tercera semana de clases online. Bien, vamos a ver ahora el tema de magnitudes físicas 2. A ver, vamos a ver un repasito de lo que hemos visto ya la semana anterior. Recordemos que ya hemos visto lo que es la clasificación de las magnitudes físicas, ¿no? Las magnitudes físicas, si recuerdas, se pueden clasificar de dos maneras. Primero hemos visto por su origen. Y si recordamos, ahí vemos las magnitudes físicas fundamentales. Claro, recordar que por su origen se dividen en dos. Pueden ser fundamentales y derivadas, ¿no? Estas magnitudes importantísimas que vamos a ver durante todo este año escolar. Así que, campeón, vamos a ver nuestro repaso. Bien. Magnitudes físicas fundamentales, no te olvides, son independientes y elementales, son las más básicas. ¿Está bien? Como estas, no van a haber otras, son las fundamentales. Ahora, estas al recombinarse entre sí es que recién van a formar las derivadas. Claro. Ahora, según el Sistema Internacional de Unidades, son 7 y te las muestro ahí, campeón. ¿Está bien? Ahí está la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad luminosa, la intensidad de corriente eléctrica y la cantidad de sustancia. ¿Está bien? Es importante recordar esto. Bien, ahora vamos a ver las derivadas. Las derivadas, como te había mencionado, surgen a partir de recombinar las fundamentales. Claro, mediante operaciones como son el producto y la división. Bien, acá tenemos algunas magnitudes derivadas. Por ejemplo, está la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, que se mide en joules. Ahí están sus unidades respectivas que son muy importantes que hay que recordar. Vemos también la energía, la potencia, la presión, la densidad y la carga eléctrica. Y podemos seguir continuando, ¿no? Falta todavía el área, el volumen, la rapidez angular, la aceleración angular, que vamos a ir tranquilos viendo durante todo el año. ¿Sí? Bien, campeón. Espero haber recordado justamente en la clase anterior. Ahora, lo que nos toca ver es la segunda manera de clasificar a todas estas magnitudes. Y vamos allá, vamos. A ver, la segunda forma de clasificar a las magnitudes físicas es por su naturaleza. Así es, por su naturaleza. Ahora, por su naturaleza también pueden ser dos. Por su naturaleza pueden ser escalares o vectoriales. ¿Está bien? Bien, vamos a ver las escalares primero. A ver, magnitudes escalares. Estas es muy fácil de definir. Simplemente se pueden escribir con un número más una unidad. Bien, profesor, ¿cómo que un número y una unidad? Bien, por eso, para quitarnos las dudas, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, vamos a ir. A ver, primero, la masa. Chicos, la masa, un ejemplo de masa, por ejemplo, tengo ahí mi bolsita de arroz costeño, 5 kilogramos. Bien, vamos a usar ese dato, 5 kilogramos, ahí está. 5 kilogramos es un ejemplo de masa. Entonces, nos damos cuenta que al escribir 5 kilogramos, lo primero que hacemos es escribimos un número y luego la unidad. Ahí está. Entonces, cuando yo escriba cualquier caso, cualquier ejemplo, ¿no? Y solamente use un número y una unidad, estoy frente a una magnitud escalar. Así es simple, campeón. ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? Vamos al siguiente ejemplo, a ver, para poder seguir profundizando más en esto. Vamos a ver. Ahora tenemos al tiempo y a la longitud. Mira, el tiempo. A ver, por ejemplo, el tiempo recordando, ¿no? Esos años maravillosos que habíamos llevado en el colegio. ¿Recuerdas cuánto tiempo te llevaba en llegar al colegio? ¿Recuerdas, campeón? Digamos que te tomaba 20 minutos en llegar. Entonces, cuando digo tiempo, 20 minutos, yo escribo un número primero, 20, y luego min, que es el símbolo de minutos, ¿verdad? Entonces, pero al hacer esto, yo estoy usando simplemente un número y una unidad. Por ello es que es un ejemplo básico de magnitudes escalares. Altura, por ejemplo, en el caso de la longitud, vemos un ejemplo que es la altura.
Por ejemplo, ahí tenemos a Luchito, que está parado, y vemos cuánto mide de Luchito, cuál es su altura. Y nos dicen que es 1,70 m. Al yo escribir, sí, también se puede usar decimales, tranquilo, no hay problema. Al yo escribir 1,70 m, veo ahí que uso un número y una unidad. Así es, campeón. Como te das cuenta, en las magnitudes escalares se usa el número y la unidad. Con eso basta para poder escribirlas o definirlas. Es así de sencillo. ¿Está bien? Veamos dos ejemplos para poder concretar todo esto. ¿Qué tal si tengo la densidad y el volumen? A ver, densidad. Ajá, tenemos un vasito con agua. Entonces recordemos. A ver, ¿cuál es la densidad del agua? ¿Recuerdas? Así es. Es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Claro, según el sistema internacional se va a medir en esta unidad. No te olvides. Por eso que lo he puesto así. Yo sé que quizá conoces otra forma de expresar la densidad del agua. Yo lo sé. Bien, pero veamos, cuando digo densidad del agua y me dicen 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, sí, esto también es una magnitud escalar. Ahí tienes al número y esto de acá es la unidad. Claro, es una unidad compuesta, ¿no? Es una unidad compuesta, pero no hay ningún problema. Veamos con el volumen. El volumen. Cuando digo, por ejemplo, ahí tengo mi botellita de Inca Kola, que es rico por este solcito, pero cuidado, mucho cuidado, ¿no? Cuidado con la garganta, campeón. Bien, si yo digo 3 litros, cuando digo 3 litros, estoy usando un número y una unidad, ¿no? Ahí los vemos, un número y una unidad. Entonces, por ende, nos damos cuenta que es bien sencillo reconocer a una magnitud escalar. Basta con escribirlo con un número y una unidad y no hay ningún problema. ¿Está bien? Bien, vamos a ver esta segunda parte, que vendría a ser las magnitudes físicas vectoriales. Acá hay un pequeño detalle. En las magnitudes físicas vectoriales ya no nos basta con usar dos elementos, ahora usamos tres cositas. Son el número, la unidad, hasta ahí se parece, ¿no?, al caso anterior, pero también ahora le vamos a agregar sentido, un sentido, profesor, sentido. Sí, pero, o sea, me refiero aquí, este sentido va a ser representado con una flechita. Ahí está, con una flechita por ahora, para nosotros. Más adelante ya aplicaremos otros métodos matemáticos para poder representar este sentido. ¿Está bien, campeón? Veamos. Ahora, para poder entender esto, ustedes saben, vamos a ver algunos ejemplos más. A ver, veamos. El primer ejemplo sería para las magnitudes físicas vectoriales, la velocidad. ¿Está bien? La velocidad, chicos, es una magnitud vectorial. Veamos, ahí tenemos, mira, Pablito está en una carrera, una maratón, está en el punto de partida. Y me dicen que el Pablito tiene una velocidad promedio de 8 metros por segundo. Pero adicionalmente me dicen que avanza hacia la derecha. Si yo leo completo tendría así. La velocidad de Pablito sería 8 metros por segundo, flechita a la derecha, o sea, hacia la derecha. Entonces, todo esto es una magnitud vectorial, campeón. ¿Por qué? Porque consta ahora de tres partecitas. Vamos a ver, el primero sería el número, 8, el segundo la unidad, y el tercero, que indica el sentido, es la flechita. Sí, las magnitudes físicas vectoriales son pocas, son contadas realmente, son muy pocas. ¿Está bien? A ver, para entender mejor, veamos un siguiente ejemplo. A ver, aceleración. Muy bien, ¿no? Ahí vemos el carro de los rápidos y furiosos. Muy bien. Por ejemplo, mira, tengo un auto que está subiendo una pendiente, ¿no? Hay una flechita que indica más o menos el sentido por donde está yendo. ¿Está bien? Entonces, tenemos que su aceleración es igual a 4 metros por segundo al cuadrado y con flechita en diagonal hacia arriba. Claro, recuerda, esta flechita nos indica el sentido, nos da una información extra o adicional. ¿Está bien? Y si vemos las partes, vemos que tiene un número, como se aprecia aquí, una unidad y un sentido. Bien fácil, ¿sí o no? Entonces nos damos cuenta que por aquí vamos reconociendo que la diferencia entre escalar y vectorial, profesor, la flechita. Así es, tigre, muy bien. Así es, la flechita. Veamos otro ejemplito más. Fuerza. A ver, por ejemplo, cuando hablo de fuerza me refiero, por ejemplo, está Luchito, está en su casa, aprovechando todo este tiempo que tiene, está ayudando, está moviendo
el mueble para poder hacer limpieza. Por ejemplo, él para mover el mueble aplica una fuerza en ese sentido, como se puede ver. Ahí está. Al aplicar una fuerza, entonces podemos decir que, a ver, Luchito ejerce una fuerza de 100 newton en ese mismo sentido, en diagonal hacia abajo. Ahí está. Entonces, si Luchito ejerce esta fuerza, yo me doy cuenta que, profesor, número, unidad y sentido es una magnitud vectorial. Así es. La fuerza es una magnitud vectorial, como te puedes dar cuenta. Bien, campeón. Espero que hasta aquí todos hayan entendido, esté claro. Esto es lo fundamental que estamos viendo. La idea aquí es poder diferenciar las magnitudes escalares de las vectoriales. ¿Está bien? Bien, y para quitarnos algunas dudas, vamos a ver algunos ejemplos que nos ayuden, ¿no? A profundizar en este tema. Veamos, primer ejercicio, tigre. Dice, ordena e identifica cuál de las siguientes magnitudes es vectorial o escalar. Perfecto, y me dan velocidad, volumen, aceleración, longitud, fuerza, masa, temperatura. Bien, campeón. No dan toda una lista. Entonces, lo que me piden es identificar cuál es escalar y cuál es vectorial. Entonces, acá siempre, chicos, bueno, como te das cuenta, no he hecho todas las magnitudes, pero para quitarnos la duda de si es vectorial o escalar, nos podemos hacer una pregunta, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Claro, pero primero nos damos un ejemplo de lo que queremos averiguar, por ejemplo, de la velocidad. No sé, cuando digo velocidad, velocidad, 8,5 metros por segundo hacia la izquierda, con flechita a la izquierda. Entonces, yo me pregunto, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Y tú te tienes que dar si la pregunta tiene sentido. Entonces, ¿hacia dónde? Entonces sí tiene sentido la pregunta y puedo responder. Si yo puedo responder, que en este caso sería hacia la izquierda, si yo puedo responder, entonces es una magnitud vectorial. Recuerda, si puedo responder, es vectorial. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Bien, sigamos. A ver, volumen. 10 litros, ejemplo. Este está mi ejemplito. Ahora me hago la pregunta. ¿Hacia dónde? A ver, chicos, 10 litros, ¿hacia dónde? ¿Tiene sentido hacerse la pregunta? ¿Te puedes responder? A ver, profesor, tengo 10 litros, ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia abajo? ¿Hacia arriba? No, no tiene sentido. No, no hay un sentido. Entonces, cuando no hay un sentido a la pregunta, entonces simplemente es escalar. ¿Está bien? De esta manera vamos a ir diferenciando. Entonces, en resumen, vamos viendo. Si me hago la pregunta hacia dónde y tiene sentido y le puedo dar una respuesta, es vectorial. Pero si me hago la pregunta y no tiene sentido hacerse la pregunta, o sea, no puedes responderte, es escalar. ¿Está bien? Bien, sigamos con otro ejemplo, campeón. Me piden, por ejemplo, la aceleración. Ahí está la aceleración. 6 metros por segundo al cuadrado hacia la derecha. Ahí está, flechita derecha. Muy bien, me hago la pregunta, ¿hacia dónde? Entonces acá sí, ¿no? Respuesta hacia la derecha. Si puedo responderme es vectorial. Facilito. Bien, sigamos. Nos pedían seguir con la longitud. Longitud, 15 metros, por ejemplo. 15 metros, me hago la pregunta. 15 metros, ¿hacia dónde? Longitud. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto mide el largo de tu casa? 15 metros. Ahí está. ¿Hacia dónde? ¿Te das cuenta? No tiene sentido hacerse la pregunta. Entonces, es escalar. Sigamos. Fuerza, 200 newton. Por ejemplo, Pepelucho empuja la refrigeradora con una fuerza de 200 newton hacia la izquierda para hacer limpieza, por ejemplo. La pregunta es, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Ahí está. ¿Te das cuenta que sí puedes responderte? Entonces, si se puede responder es vectorial. Veamos. Masa. Por ejemplo, la masa de tu profe, 75 kilogramos. Profesor, ¿hacia dónde? No tiene sentido, profesor. Yo ya te dije 75 kilogramos. ¿Hacia dónde?
¿Te das cuenta? Cuando no tiene sentido hacerse esa pregunta, no le puedes dar una respuesta que sea coherente, entonces escalar. Así de fácil, escalar. Otro ejemplito más, la temperatura. Por ejemplo, la temperatura promedio, ¿no? del ser humano 37 grados. Ahí está. 37 grados. ¿Hacia dónde? 37 grados, profesor. ¿Hacia dónde? No tiene sentido hacerse la pregunta. Por lo tanto, va a ser escalar. Entonces, acá tenemos ya toda una relación justamente de todas las magnitudes que nos han pedido analizar. Ahora, de todas estas magnitudes nosotros las vamos a agrupar en un cuadrito para poder ver cómo nos han salido, ¿está bien? Y reconocer, ¿no? Cuáles eran escalares y cuáles eran vectoriales, si hay por ahí alguna nueva. Veamos. Ahí tenemos el cuadrito. Entonces, resumiendo, teníamos magnitudes escalares y vectoriales. Aquí están las escalares, que eran el volumen, la longitud, la masa y la temperatura. Y también teníamos las vectoriales, que eran la velocidad, la aceleración y la fuerza. ¿Está bien, campeón? Bien, este fue nuestro primer ejercicio. Bien, ahora sigamos con el segundo ejercicio. Vamos. Segundo ejercicio me dice, relaciona adecuadamente respecto a la magnitud y un ejemplo. Ajá, me van a dar las magnitudes en un lado, ahí está, una lista de magnitudes y el otro lado una lista de ejemplos. Y me piden que relacione adecuadamente, usando el criterio de que he aprendido antes. No, hay que reconocer si es escalar o vectorial, ¿no? Ya por la experiencia. Veamos, solución. Vamos a ver la lista primero. Ahí tenemos a la lista. Bien, ahí está la lista. Comencemos por lo más fácil, ¿no? Por lo que ya vamos conociendo. Por ejemplo, la masa. Si tengo por este lado la masa, entonces tú al observar toda esta lista, al ojo, dime, ¿cuál es el ejemplo de masa? A ver, ¿cuál es? Así es, 500 gramitos, ¿sí o no? Ahí está, 500 gramos. Por favor, los gramos se escriben solamente o se simbolizan solamente con la letra G. ¿Está bien? Por favor, date cuenta con la letra G. 500 gramos. Nunca, nunca es GR. ¿Está bien? Si te ponen GR, eso es incorrecto. ¿Está bien? Siempre es G nada más, 500 gramitos. Entonces hay que relacionar la masa con 500 gramitos, que sería la magnitud y su ejemplo. Muy bien, sigamos. Otro, por ejemplo, tenemos al tiempo. El tiempo con 8 minutos, claro, muy bien, 8 minutos. Sigamos. El siguiente sería la temperatura. Profesor, 273 K, sí, pero recuerda que K era Kelvin. En el sistema internacional la temperatura se mide en Kelvin. Solamente a nivel de Latinoamérica se suele usar grados Celsius o centígrados. ¿Está bien? No te olvides. Es importante saber esto. A ver, sigamos. A ver, el siguiente que podemos relacionar es la velocidad. Sí, campeón, la velocidad. Recuerda, la velocidad era una magnitud vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque no solo tenía número, unidad, sino también una flechita que indicaba el sentido. Por ejemplo, ¿no? Podemos decir, ajá, a ver, Juancito está escalando con una velocidad de 5 metros por segundo hacia arriba. Ah, claro, está escalando, ahí está, muy bien. Esto es correcto. ¿Hacia dónde escala? Hacia arriba, muy bien. Entonces podemos ver eso. Ahora, si quiero ver la aceleración, ahí está la aceleración. Por ejemplo, la aceleración, chicos, promedio de la gravedad aproximadamente es de 10 metros por segundo al cuadrado, pero siempre hacia abajo, aceleración de la gravedad. Con esa aceleración, justamente caen los cuerpos, ¿no? En caída libre, siempre hacia abajo. Entonces es una magnitud vectorial también, vectorial, porque tiene la flechita que indica el sentido. ¿Está bien? Bien, sigamos. Ahora, la rapidez. Profesor, ¿la rapidez? Pero acá ya indicó velocidad. Ajá, ojo, mucho ojo ahí, campeón. La rapidez y la velocidad son magnitudes diferentes. ¿Diferentes, profesor? Sí, diferentes. Porque la velocidad, mira, 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 es vectorial. Tiene flechita, es vectorial. Pero la rapidez es escalar. Es importante que sepas esto. Es escalar. ¿Está bien? Porque solo indica o se representa con un número y una unidad. 5 metros por segundo.
Más no te dice hacia dónde ocurre, ¿no? Hacia dónde está corriendo o hacia dónde está subiendo. Solo me dices, me menciona la rapidez. ¿Está bien? Bien, sigamos. A ver, el siguiente ejemplo sería el peso. Profesor, otra vez, ¿el peso y la masa no es lo mismo? No, campeón, no es lo mismo. La masa, acá está, por ejemplo, 500 gramos. Se mide en gramos o en kilogramos. Claro, en el sistema internacional en kilogramos, ¿verdad? El peso, campeón, el peso se mide en newton. El peso es un tipo de fuerza. Recuerda esto, el peso es un tipo de fuerza. El peso se mide en newtons. Por ejemplo, ¿no? Si mi masita es de 75 kilogramos por 10, que es la aceleración de la gravedad, entonces serían 750 newton hacia abajo que me está trayendo la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Así es, 750 newton hacia abajo. ¿Te das cuenta que tiene una flechita? Claro. Por lo tanto, es una magnitud vectorial. Recuerda eso, por favor. El peso, la aceleración, la velocidad son magnitudes vectoriales. ¿Está bien? Espero se haya entendido. Ya hemos visto cositas nuevas que es importante reconocer, saber para los temas que vienen más adelante o quizá para el siguiente año también. ¿Está bien? Espero campeón, campeona, todo está muy claro. Sigamos con el siguiente ejercicio. ¿Está bien? Vamos. A ver, vamos. Dice 3. Escribe la unidad correspondiente en cada caso según el sistema internacional. Bien, yo sé que tú has estado muy atenta en los primeros segundos o el primer minuto de este video que hemos hecho repaso de la clase anterior, que también vamos a volver a verlo, vamos a volver a repasarlo bien bonito porque lo vamos a ver la siguiente clase también. Por eso es importante, ¿sí? Que prestes atención a cada detalle de la clase. Vamos. A ver, ¿qué nos dan? Muy bien, nos dan el área y nos dan unos numeritos. Ajá. Y me dicen, escribe la unidad que le corresponde, según el sistema internacional. Ajá, ojo, según el sistema internacional. Muy bien. Bien, veamos, el área. Profesor, ¿el área en qué se mide? ¿Recuerdas, campeón, el área en qué se medía? ¿Recuerdas? Así es, el área se mide en metros al cuadrado. Muy bien, por favor, tenlo presente, no te olvides. ¿Y el volumen? Profesor, ¿en litros? No, el litros es otra unidad. Según el sistema internacional, el volumen se va a medir en metros cúbicos. ¿Está bien? Está bien, yo sé que conoces el litro, perfecto. ¿Está bien? Pero para el sistema internacional, él es metros cúbicos. ¿Ya? Ahí ya vas conociendo dos unidades. Bien, veamos la velocidad. Profesor, dice metros por segundo. Claro, su unidad es metros por segundo. Aquí de Yapita te he puesto un sentido, ¿no? Para que complete la idea. La unidad es metros por segundo. ¿Está bien? Según el sistema internacional. Veamos, la presión. Chicos, la presión, por ejemplo, la presión que ejerce la atmósfera, el aire, todo el aire, ¿no?, que nos rodea. ¿En qué unidad se mide? Ajá, yo sé que lo has visto. Se mide en Pascal. Así es, se mide en Pascal. Por ejemplo, presión, que tenemos como ejemplo ahí, 10 Pascal. ¿Está bien? Y la densidad. ¿Recuerdas, no? Cuando te mencioné el caso del agua. Claro, ¿no? Muy bien. Acá, bueno, en este caso me da un número 2. Vamos a completar con su unidad. ¿Cuál sería? Kilogramos sobre metros cúbicos. Muy bien, camión. Así es. ¿Está bien? Esto nos ha servido como repasito de la clase anterior. Hay que recordar, es importante, chicos. Siempre repasar. Sí, poco a poco, no se preocupen. Vamos a seguir avanzando. Bien, vamos. Siguiente ejercicio. A ver, tigres. Bien, número 4 dice, indique cuál no es una magnitud derivada. A ella. ¿Cuál no es una magnitud derivada? Entonces, de toda la lista van a ser seguramente puras magnitudes derivadas, pero va a haber una que no es. Entonces, chicos, si no es derivada, ¿qué podrá ser? Muy bien, fundamental. Eso vamos a buscar. De todas ellas, una tiene que ser fundamental. Vamos allá. Muy bien, ahí tenemos la lista. Y vamos viendo, profesor, derivada y fundamental. La idea es buscar acá la fundamental. Entonces, a ver, profesor, fuerza. Fuerza se mide en Newton. Ah, no, 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 no. Esto es derivada. Claro. Área. Área se mide en metros al cuadrado. Ah, no, no, ya está complejo, ¿no? Esto ya es derivado. Volumen, metros cúbicos. Ah, no, 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 no.
Esto ya surge de combinar, ¿no? Las longitudes, metros cúbicos. Presión, hemos visto Pascal, no, es derivada. La carga eléctrica, chicos, la carga eléctrica, esto también es derivada. Entonces nos queda como única alternativa y respuesta, y es la correcta, la cantidad de sustancia. Esta es la clave. Bien, campeones, esta sería la clave. No te olvides, cantidad de sustancia. Bien, sigamos. Otro ejemplito. Dice, indique cuál de las siguientes magnitudes es derivada. Ajá, ahora sí, ojo con la pregunta. Ahora sí nos piden la derivada. Y nos van a dar seguramente una lista. Muy bien. Tenemos, a ver, longitud, no, es fundamental. Ya hemos visto, de todas maneras, la altura, el radio, la profundidad, es fundamental. Veamos. Masa. Claro, la masa, profesor, es fundamental. A ver, veamos el tiempo. También era fundamental. Fue la tercera que vimos. ¿Recuerdas o no el tiempo? La temperatura, profesor, fundamental, por supuesto. Intensidad de corriente eléctrica también era fundamental. Bien, chicos, entonces, el área, ajá, esta sería nuestra clave, campeón. El área, bien, campeona. Entonces, ¿cómo sería acá? El área, profesor, es la clave. Esta sería nuestra clave de nuestro problemita. Así de sencillo, chicos, es hacer un repasito, un refuerzo del primer tema que hemos visto online. Claro que sería nuestra semana 2 y esta, nuestra semana 3. Entonces, espero todo haya quedado claro. Cualquier consulta, pregunta por la plataforma. Seguramente ya más adelante habrán consultas vía Zoom. Los espero muy gustosos. Espero tengan un bonito día, chicos. Les estoy dejando unos ejercicios para que se puedan divertir, para jugar, para investigar si fuera necesario. Por favor, pegan el cuaderno, resuélvanlo. Atento, por favor, pónganle ganas. Que esta situación nos ayude para poder juntarnos más en familia. ¿Está bien? Bien, chicos, que tengan un bonito día. Cuídense y muchas gracias, campeones. Hasta luego. Cuídense. Bye.